saludo. No había tenido la oportunidad de saludar a todos los padres. Bueno, un saludo para todos aquellos papás, ¿verdad? Que siempre están pendientes de su hogar y que siempre están pendientes de sus hijos y son esas guías que Dios ha puesto, ¿verdad? En esta tierra para que puedan ser instruidos en la palabra de Dios, como lo dice así, la Santa Biblia. Así es que, bueno, un saludo a todos a ustedes, ¿verdad? A todos los padres que me están escuchando, un saludo muy especial de mi parte. Bueno, vamos a continuar explicando acá, compartiendo esta palabra de Dios y vamos a iniciar, ¿verdad? Lo que es el estudio de Hebreos. Acordemos que lo hemos dejado pendiente y solamente habíamos dado un tema, pero ahora vamos a dar el siguiente tema, ¿verdad? Que es el libro de Hebreos, que estamos estudiando. Y bueno, Dios ha querido que sea ahora, ¿verdad? Este momento en el que lo vamos a compartir. Así que muchas gracias. Vamos a orar en este momento para que sea Dios pues hablando a través de mi persona y que se mencione solo aquello que Dios quiere que se exprese. Amén. Así que acompáñame a orar. Tú que estás aquí, bienvenido nuevamente. Gracias, bendito Dios, estamos aquí ya listos, dispuestos a compartir esta poderosa palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor. Sé tú accionando, sé tú, Señor, preparando también los corazones de las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, y que pueda quedar bien cimentada, bien arraigada, Señor, en los corazones de aquellos que me escuchan y que podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, por favor, y abre nuestro entendimiento. Toma el control de todo lo que sucede en nuestro entorno para que esta palabra pueda caer en tierra fértil y que no sea, no quede dispersa para que sea robada, sino que realmente la podamos tomar. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir al libro de Hebreos, como te había dicho, vamos a ir a Hebreos 8:8. Veamos Hebreos 8:8 y el tema es el nuevo pacto y sus beneficios. ¿Verdad? El nuevo pacto y sus beneficios. Vamos a Hebreos 8:8, dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿De qué está hablando acá nuestro Dios? Bueno, está hablando, acordémonos que existía el pacto de la ley, ¿verdad? El pacto que está hablando acá, estamos hablando de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, ¿verdad? La diferencia que hay entre ellos, y acordémonos que cuando se habla en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que es la dispensación de la ley, estamos hablando que cada quien tenía que hacer, a través del cumplimiento de la ley podían obtener la salvación de sus almas y la remisión de pecados era a través de aquellos sacrificios por aquellos animalitos que vino Dios y le estableció a Moisés que tenían que hacer, ¿verdad? Cada año que venían a adorar a Dios, tenían que venir a ofrecer esos sacrificios para expiación de pecados. Pero ahora en el nuevo pacto vemos que la ley quedó no abolida, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, sino que Jesús mismo vino a cumplirla, sino que la ley ya no quedó como aquello para venir y a cumplirla para salvación, porque tenemos al Señor Jesucristo que Él se ofreció como Cordero, ¿verdad? Y por eso nos dice ahí en el libro de Hebreos que Él se ofreció como Cordero para que nosotros podamos tener esa salvación y vida eterna. Entonces, eso se trata el nuevo pacto y vamos a ver acá ciertos puntos, y es que en el antiguo pacto teníamos aquello que para poder decir que pertenecía a Dios, que era pueblo de Dios, hay dos puntos muy importantes y uno de ellos es la circuncisión, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham que circuncidara al pueblo porque eso era lo que le establecía, ¿verdad? Lo que significaba que el pueblo que era circuncidado era parte del linaje, era parte del pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Entonces por eso le dice a Abraham que circuncidara a la gente. Y lo segundo es la ley que vino a establecer un orden, ¿verdad? La ley de Moisés que vino a establecer un orden para que se ejecutara todo en el pueblo de Israel. Eso es lo que podemos ver en esa dispensación de la ley y en ese antiguo pacto. Ahora, el nuevo pacto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el nuevo pacto, recordémonos, en el antiguo pacto las leyes eran escritas en unas tablas. Recordamos que vino Moisés, subió al monte, ¿verdad? Los 40 días, bajó con esas tablas donde venían escritas todas las leyes, todo lo que Dios tenía, esos requerimientos para venir, ¿verdad? Y cumplirlos, ¿verdad? Para tener esa
Eso, como te dijera, tener esa conducta aceptable ante los ojos de Dios. Pero allá en el Nuevo Testamento dice, allá en el libro de Deuteronomio 36, ahí nos está diciendo que después va a ser circuncidado nuestro corazón, ¿verdad? Y lo podemos ver acá, lo vamos a leer cómo es que dice la porción bíblica aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 36 dice así: y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento las leyes estaban establecidas ¿a dónde? En esas tablas que Dios le otorgó a Moisés. En el Nuevo Testamento, ahora las leyes están puestas ¿a dónde? En nuestro corazón, que son aquellos dos mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, esas son las leyes que las resumió nuestro Señor Jesucristo y las colocó, ¿verdad?, en nuestro corazón. También tenemos otra diferencia, es que tenemos un sello que es otorgado por el Espíritu Santo. Y esto lo dice allá en el libro de Efesios. Vámonos al libro de Efesios y vamos a buscar ahí Efesios 1:13. Efesios 1:13, búscalo ahí en tu palabra, o si no, pues anótalo, ¿verdad? Y después lo buscas más despacio. Efesios 1:13 dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es algo nuevo, eso es lo que viene del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el Espíritu de Dios sí existía, pero no estaba en función, o sea, no estaba manifiesto en la vida del ser humano, porque tenía que estar cumpliendo las leyes. Pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu Santo, que es lo que viene a nuestro corazón y lo marca, lo sella, como acabamos de leer, lo sella, lo pone como pertenencia. Cuando alguien viene y reconoce a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo marca ese corazón, y lo que quiere decir es que ya no se vale por sí mismo, sino que ahora tiene un dueño, depende de Dios. Esa marca significa que le pertenecemos a alguien que pagó ese precio en esa cruz, y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso significa el sello en nuestro corazón. Y es la garantía de que Él viene por nosotros. Entonces yo creo que tú pongas cuidado en todo lo que te estoy explicando, para que puedas comprender mejor lo que te voy a exponer después. Quiero que pongas atención a esto. Y otra situación que pasó es que dice que las leyes van a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo leímos allá, ¿verdad?, en Deuteronomio. Pero aquí también lo dice en el 8:10 de Hebreos. Vámonos a ir a Hebreos otra vez, como es el libro que estamos estudiando. Vámonos a Hebreos 8:10, y qué es lo que dice allí. 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Podemos ver acá, ¿verdad? Porque tú puedes decir, lo leímos allá en Deuteronomio, eso era para el Antiguo Testamento. No, quiero decirte una cosa, que la Biblia desde principio a final es la palabra de Dios y siempre sigue vigente, y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, y la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, como lo leímos en Deuteronomio, ahora lo vemos acá en el libro de Hebreos, y él dice exactamente lo mismo, que Dios iba a poner sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, y ahí es a donde están. Ahí es donde están. ¿Por qué? Porque nosotros la leemos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos venimos y nos confrontamos con su palabra. Nosotros venimos y entendemos, ¿verdad?, lo que Dios nos está mostrando. Entendemos sus disposiciones, entendemos lo que Dios está hablando a través de su palabra, y eso pues queda en nuestra mente y también en nuestro corazón. Entonces ahí es donde están escritas. Con el sello, el Señor pues también sella esa palabra y esa promesa en nuestro corazón. Ahora, ¿qué más sucede? Dice que somos salvos por gracia. Y vamos a irnos a Efesios 2:8. Fíjate bien todos los términos que te estoy mostrando. Efesios 2:8. Porque el libro de Hebreos pues nos está hablando, ¿verdad?, de todo lo que Jesús hizo, su sacrificio, y Él, verás cómo es constituido como sumo sacerdote. Vamos aquí a Efesios 2:8, ¿qué es lo que nos dice? Vámonos a Efesios, al libro aquí. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Bueno, la salvación es por fe, la salvación es por gracia, la salvación es por creer en Jesús. No tenemos, es un regalo, por eso sé que es un don de Dios, es un regalo, no tenemos precio, o sea, no hay que pagar nada para recibirlo, y quiero que pongas atención en esto, no hay que pagar nada para recibirlo, es un regalo otorgado por Dios, por gracia, como dice ahí, es un don, es algo regalado, ¿verdad? Tú no tienes que pagar nada, simplemente reconocer a Jesús en tu corazón para que se te sea entregada esa salvación y vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, vemos estos beneficios en lo que es esto, ¿verdad? De la salvación de nuestra alma y del nuevo pacto. Estamos hablando allá en el versículo 8:11. Dice que tenemos al Espíritu que nos enseña todas las cosas. Que dice Hebreos 8:11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El Espíritu Santo es el que está con nosotros y Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye. El Espíritu Santo se encuentra acá con nosotros y Él es el que nos instruye, nos convence de pecado, ¿verdad? Dice ahí, en la palabra de Dios, leemos en otra porción bíblica que dice que mandará, ¿verdad? El Espíritu Santo, que recordará todas las cosas que Jesús nos ha dicho. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, de Jesús y de Dios mismo, recordemos que estamos hablando de la persona de ellos, no un humano. No estamos hablando de ningún humano, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que viene y nos enseña, que es el que viene y nos instruye. Cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro, tú lees la palabra de Dios y tú la puedes comprender mejor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va revelando y te va abriendo el panorama de lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice ahí, nadie enseñará a su prójimo. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes y tienes esa disposición de venir ante la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo, vienes y redarguyes tu carne, ¿verdad? Y vienes y abres la palabra de Dios, el Espíritu Santo te abre el panorama espiritual y te va mostrando lo que quiere decir lo que estás leyendo. Tú puedes comprender mejor la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú vienes, has orado antes para leerla, tú la comprendes mejor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de abrirte el entendimiento para que tú puedas comprender de la mejor manera la palabra de Dios y así dirigirte de la manera correcta como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Ahora bien, vamos a ver qué otro punto tenemos acá. Es que tenemos una eterna redención y eso lo vemos allá en el 9:12. Vamos a ver 9:12 de Hebreos, ¿verdad? Dice que tenemos una eterna redención y dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa habiendo obtenido una eterna redención? Bueno, la eterna redención significa rescate. Redención es rescate, es que vino a auxiliarnos, es que vino a levantarnos de un pecado, ¿verdad? Que el enemigo nos otorgó allá en el momento del huerto del Edén. Siempre mencionamos eso, porque ahí es donde se originó el pecado, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén. Y nos heredaron ese pecado a nosotros. Entonces, cuando Jesús vino, Él vino a rescatarnos de esa condenación eterna. Él vino a liberarnos, ¿verdad? De esa muerte espiritual que la que poseíamos muchos. Entonces, Él dice que viene a dar esa redención eterna, ¿verdad? Esa redención que no termina, esa redención que es de una sola vez y para siempre, ¿verdad? A través de su sacrificio y de su derramamiento en esa cruz. Amén. ¿Qué más podemos ver acá? Es que tenemos un sumo sacerdote y en el 7:28 dice de la siguiente manera, dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto y para siempre. Aleluya. Dice acá, la ley era el que venía instituyendo a los hombres, o sea, tenemos por ejemplo a Aarón, ¿verdad? Y después siguió su hijo, y así sucesivamente, venía el linaje de Aarón, venían preparándose para ser esos sacerdotes. Eran destinados personas, pero ahora ya no es así. Y lo vemos aquí a la luz de la palabra.
Lo vemos que la palabra nos está diciendo. Ahora tenemos un sumo sacerdote y se llama Jesucristo. El que vino y ofreció su sacrificio, no solamente ofreció un sacrificio, sino que él mismo fue el sacrificio. Y dice la palabra de Dios que derramó su propia sangre. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esa redención y estuviéramos libres de todo pecado. Entonces, como vemos acá, en la primera parte que vimos en el video anterior, es que no hay otro mayor que Jesucristo. Él es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, dice ahí, mayor que Josué. Pero ahora dice acá que Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el que es el que se ofreció por nosotros, ¿verdad? En sacrificio, otorgando su propio cuerpo, su propia sangre, para que nosotros tuviéramos esa vida y redención eterna. Ahora, vámonos a Efesios 10, 16, y aquí voy a mostrarte algo. Efesios 10, 16, 18 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquí, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes y las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Quiero explicarte esto. El sacrificio fue una sola vez y para siempre. Amén. Fue una sola vez y para siempre. Solo, anteriormente tenía que ofrecer constantemente esos sacrificios de animalitos. Pero él vino solo una vez porque dice que tenía que morir un humano por un humano para rescatarlo. Entonces, el sacrificio de él fue una sola vez y para siempre, y en ese momento él otorgó la salvación a todas las personas. ¿Qué te quiero mostrar ahora aquí? Bien, vemos la condición acá. Voy a mostrarte estos esquemitas, ¿verdad? No tiene nada que ver con los colores, así que no me vaya a resentir nadie, ¿ok? Bien, tenemos aquí, no sé si se va a poder ver hasta allá, ¿ok? Tenemos aquí al hombre, en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando venía y pecó, porque el estado original de Dios era este. Dios te hizo así, sin pecado, inocente, no tenías culpa de nada y te hizo así en la tierra y venía con presencia de Dios, ¿verdad? No tenías nada. Pero al momento, ¿verdad? Al momento que entró el pecado, el hombre, ¿verdad? Se llenó de ese pecado. En el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, y se vinieron, y como dice la palabra allá en Isaías, ¿verdad? Que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, amén. Bueno, entonces dice ahí que estaba lleno de pecado. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Este hombre aquí está lleno de pecado, y esa es nuestra condición. El hombre sin Cristo está lleno de pecado, está muerto espiritualmente, y esto quiero que tú lo veas y lo entiendas perfecto, porque este es el mensaje que quiero que quede en tu vida ahora. Esto es lo que el Señor me ha mostrado. Dice, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. O sea, va a tener dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. O sea, sin Cristo está muerto espiritualmente. Pero cuando viene, perdón, se nos cayó. Bueno, cuando viene y pasa, ¿verdad? Y pasa por la cruz, ¿verdad? Viene y reconoce a Jesús, pasa por la cruz. Entonces todos sus pecados son borrados. Todos sus pecados son borrados. Y le dan vestiduras blancas, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Ay, Dios santo, bueno, no nos pega esto acá. Bueno, le dan vestiduras blancas, ¿verdad? Le dan vestiduras blancas. Pasa acá y le dan vestiduras blancas. ¿Y qué es lo que acontece ahí? Bueno, él tiene que encontrarse en un mundo. Está el mundo, ¿verdad? Está el mundo. Él, después de la cruz, no podemos, o sea, vivimos en un mundo que está lleno de pecado, que cada vez nos ofrece esas experiencias, ¿verdad? Donde nosotros podemos fallar a Dios, cada momento nos los presenta, ¿verdad? Entonces viene y el mundo está lleno de pecado, pero cuando viene ese hombre, ¿verdad? Viene ese hombre, después de pasar en la cruz, está en este estado. Un estado limpio, un estado con vestiduras blancas, un estado donde no hay pecado. Estamos hablando del área espiritual, no de la vestimenta exterior. Estamos hablando de la vestimenta espiritual, ¿verdad? Que él se encuentra en esta condición cuando pasa después de la cruz, porque es limpiado por la sangre de Jesucristo. Pero este hombre tiene que ir al mundo. Tiene que cruzar por el mundo porque nosotros vivimos en el mundo donde hay pecado, donde hay esas oportunidades que nos ofrecen para fallarle al Señor. Él tiene que pasar por ahí, no puede excluirse porque vivimos en este mundo. Pero hay una frase que dicen mucho por ahí.
que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Entonces, tiene que venir aquí. Ahora, aquí esta es la decisión que Él tiene que tomar. Esta es la decisión. Aquí es salvo porque el Señor lo limpió. Es salvo. La salvación ya la tiene porque el Señor lo limpió. Pero Él viene aquí y se empieza a ensuciar, ¿verdad? Empieza a ensuciar sus vestiduras y se llena de pecado. El problema aquí es que tenemos a un Espíritu Santo que le está diciendo, mira, eso no es bueno lo que vas a hacer, mira, eso es incorrecto, mira, no hagas caso, mira, retírate de ese lugar, mira, no sigas en esa condición, mira, eso no le agrada a Dios. Y te está recordando toda aquella lista que hemos leído otras veces que está en Gálatas y que está en las cartas paulinas, donde habla del adulterio, la fornicación, de la mentira, del enojo, ¿verdad? De todas esas acciones que a Dios no le agradan. El Espíritu Santo le está diciendo. Pero si Él no hace caso, poco a poco se va ensuciando. Contrista al Espíritu Santo y se queda Él en esta condición. Se queda Él en esta condición. El problema está allí, como hablamos de la vez anterior, el lunes antepasado, que hablábamos que la salvación se pierde. ¿En qué caso se pierde? Y esto es lo que quiero aclarar. La salvación la vino a dar Dios por gracia. La gracia significa que nosotros hemos recibido ese rescate, esa salvación sin tener que pagar nada, porque no hay obra que la pueda otorgar. Entonces la venimos y la recibimos sin pagar ningún precio. Pero el periodo de la gracia es eso. En eso consiste, el periodo de la gracia consiste en que nosotros podemos recibir a Jesús solamente creyendo con fe, no teniendo que hacer ninguna obra para merecerlo. Eso significa el periodo de gracia, pero no significa que podemos hacer cualquier cosa y que siempre vamos a obtener la salvación. Jesús vino y murió en una cruz, sí, murió en una cruz, ¿verdad? Y en ese momento su sangre nos limpió, ¿verdad? Nos rescató, nos lavó, nos limpió en ese momento que Él estaba en esa, que pasamos por la cruz. Pero si viene el mundo y nos contagia, nos contamina, entonces volvemos al estado que teníamos antes. El problema aquí es esto que te quiero enseñar y que es bien delicado. ¿Qué pasa si el Señor viene por ti y tú estás en esta condición? Estás sucio por el pecado. Tú decides cómo Dios te va a encontrar, o limpio o sucio. Pero dice la palabra de Dios que ninguno de los que practican esas tales cosas como la fornicación, como el adulterio, como la mentira, como el enojo, como todo lo que hemos mencionado, dice que no va a entrar al reino de los cielos. Y la cosa es que todos hablamos de que Dios viene por la iglesia, sí, Dios viene por la iglesia, pero ¿qué tal si viene por ti individualmente? Porque también eso es venir y traer a alguna persona cuando se muere antes de que venga Cristo. Jesús lo viene a traer individualmente. Jesús puede venir a recoger a su iglesia de las dos formas, individualmente o colectivamente. ¿Cuál es la condición en la que te va a encontrar? Sucio, porque estuviste practicando todo aquello que Dios dice que no es bueno. Ahí es donde existe la condenación, porque hay una palabra bien clara que dice, peca deliberadamente. Cuando dice ahí que está pecando deliberadamente, quiere decir que con conocimiento, que el Espíritu Santo ya le advirtió y aún así decide pecar. Entonces, ¿qué pasa si el Espíritu o viene Dios en ese momento? Esa persona no tiene entrada al reino de los cielos porque así dice la palabra de Dios y la palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces, yo quiero que tú entiendas esto, que tú veas la manera como Dios me lo ha mostrado. Que veas que es cierto, la salvación es eternamente y para siempre, pero dice que hay que cuidarla. ¿En qué sentido? No caer en esas condiciones que Dios le desagrada, sino que venir y vivir una vida santa para Dios, porque dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, qué necesario es venir y tomar en cuenta todas esas actitudes de lo cual nos está advirtiendo la palabra de Dios. Y qué importante es que ahora que estamos viendo esto, que tenemos el nuevo pacto, que sí es el pacto de la gracia, que es el pacto de que Dios se ofreció por nosotros en esa cruz derramando su sangre, que sí es el pacto en que Él puso las leyes en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, que sí es cierto que no tenemos que pagar nada para obtener esa salvación, pero el periodo de gracia no significa que vamos a hacer lo que nos da la gana, y que Dios ya pagó el precio y que somos salvos, siempre salvos. No, el periodo de gracia significa que tú y yo podemos adquirir esa salvación sin ningún precio, porque antes, quiero recordarte, era por cumplir la ley.
y que nadie la pudo cumplir. Antes era por cumplir la ley, por obras. Hoy no es por obras. Hoy es por reconocer a Jesús y es por gracia, que sé que es un regalo. Pero eso es lo que significa el periodo de la gracia. Que tú vienes a Él a recibir ese sacrificio, ese perdón de pecados, te viene a limpiar el Señor porque Él se ofreció en esa cruz y te regaló esa salvación por gracia. Pero no significa que vamos a hacer lo que querramos y que bien somos salvos, siempre salvos. Claro que no. Dios me mostró esto y tú ora para que mires qué es lo que Dios está diciendo en este momento. Pero Dios me mostró esto y quiero que le pongas cuidado. Porque muchas veces decimos salvo, siempre salvo, podemos fallar al Señor y no pierdo la salvación. No, usted la pierde si usted comete todas aquellas actitudes que hemos hablado que le desagradan a Dios. Si usted sigue de necio con la mujer del prójimo, con el hombre del prójimo, usted sigue insistiendo, poniendo tropiezo a su hermano, usted sigue insistiendo en todas esas actitudes de enojo, de envidia, de egoísmo, si usted sigue insistiendo en eso, usted está pecando y peligroso Dios lo encuentre así, porque nosotros no somos el dueño de nuestra vida. Nosotros no sabemos qué va a pasar más tarde. No sabemos qué va a acontecer más en la tarde o qué va a acontecer mañana. No sabemos qué va a suceder con nuestra vida. No sabemos qué puede hacer la siguiente media hora. No sabemos. No sabemos qué día nos toca dejar este mundo. No lo sabemos. Y qué importante es que estemos con la condición correcta. Que es limpios por su sangre. Que es limpios, lavados por su sangre. Eso es lo que vengo ahorita a recalcarte de parte del Señor. La salvación es por gracia, pero nosotros tenemos que cuidarla. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario cuidar nuestra conducta, nuestro comportamiento, como lo dice la palabra de Dios. No con leyes humanas, no, como lo que está establecido en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Como está establecido ahí, no leyes humanas, ¿verdad? Sino que lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ahora hemos aprendido que hay un nuevo pacto, ¿verdad? Y que la nueva noticia pues, de ese nuevo pacto es que nosotros tenemos la redención porque alguien pagó el precio por nosotros y que ya no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la palabra de Dios para ti. Espero que pues me haya dado a entender, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos y lo vamos a estar haciendo todos los domingos si Dios me lo permite. Así que muchas gracias por estar ahí, por todos aquellos que se conectaron en este momento para escuchar esta poderosa palabra. Vamos a orar para despedirnos en este momento, ¿verdad? Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios. Hemos otorgado esta palabra, Señor, que es la que tú quieres que difundamos, que digamos, que advirtamos a las personas, Señor. Hay una salvación que hay que cuidar, Señor, y tu palabra está bien clara. Oh bendito Señor, te ruego que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, que podamos entender de mejor manera lo que tú nos estás expresando ahora, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender perfectamente lo que tú quisiste decir en tu palabra. Que no vengamos y tengamos esos argumentos equivocados, que después nos puedan venir y podamos fallar y podamos tener erróneamente algún conocimiento que no es el correcto. Señor, te ruego que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que realmente tú quieres y qué es lo que quieres decir con tu palabra a nuestra alma, para así poder estar listos para tu venida, Señor. Oh Cristo Jesús, gracias te doy por esta palabra. Bendice a mis amigos, hermanos que están ahí, aquellas personas que no conocen a Cristo, Señor, que vengan al arrepentimiento y puedan aceptarte a ti como Rey y Señor de sus vidas. Quiero orar por ti si tú no conoces a Cristo. Repite después de mí, te digo, ahora es el momento de venir a Él, ahora porque no sabemos qué puede acontecer después. Ahora ven y escríbete en el libro de la vida y permite que sea Dios sellando tu corazón. Repite después de mí, Señor Jesús, te agradezco por esta palabra que me has permitido escuchar. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento, Señor. Te abro las puertas de mi corazón. Séllalo con tu Espíritu Santo. Mora tú en él, Señor, y que yo tenga esa seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, Señor, oro también por las personas que me han escuchado, por sus necesidades. Bendito Señor, solventa cada una de esas necesidades, solventa, Señor, esas preocupaciones, ayuda, da paz a aquel que no tiene paz, a aquel que no pueda descansar, Señor, que seas tú dándole esa tranquilidad que ellos necesitan en este momento. Gracias, Cristo Jesús, bendice su semana, bendice su salida y su entrada, Señor, quédate siempre con ellos. Gracias, Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención y quiero decirte a ti que aceptaste a Cristo. Busca una iglesia donde congregarte, es importante congregarse y también pues bueno, te felicito porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. De aquí en adelante ya cuenta, ¿verdad? Lo que tú puedas hacer, ya conocedor de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo, verás si Dios lo permite. Bendiciones.